Comenzamos con el trabajo práctico 5. Fíjense que en las consignas yo les marco en azul, dice la solapa, es decir, estas opciones de acá. Estas son las solapas. Por ejemplo, la solapa inicio, que es esta. En texto rojo indica el área de esa solapa en la que vamos a encontrar las herramientas que tenemos que aplicar. Entonces, por ejemplo, en rojo el área fuente. Acá tenemos este área fuente, ¿sí? Y en color negro, la herramienta a utilizar. ¿Qué tenemos que utilizar de fuente? Tipo, tamaño, color, negrita, cursiva y subrayado. Todas las opciones de aquí, ¿sí? Bien, ustedes tienen que abrir, como les dice acá, abrir el documento Argentina que tienen en la plataforma y aplicar cada una de las herramientas indicadas a continuación. Bien, de la solapa inicio, les pide que en el área fuente, tipo, tamaño, color, negrita, cursiva y subrayado, como decíamos recién, entonces vamos al documento Argentina. Este es un documento que en principio tiene 3 hojas. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar todo lo que nos pedía. Seleccionamos y, por ejemplo, podemos poner para este título letra en negrita, en cursiva y en subrayado. Podemos aplicar las 3 cosas en el título. Vamos a trabajar con un tamaño bastante más grande y con otro tipo de letra. Fíjense que nada que ver el tamaño que yo elegí recién con este, porque eso depende del tipo de la letra muchas veces, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar este y lo voy a centrar. Eso es una opción que está un poquito más adelante en las consignas, pero bueno, ya que estoy trabajando con este texto y lo tengo seleccionado, aprovecho para ubicarlo en el medio. Recuerden que cuando ustedes quieren centrar texto, ya sea un título o cualquier otra opción, no tienen que hacer esto, poner el cursor aquí adelante y empezar a hacer espacios, ¿sí? Ni tampoco presionar la tecla de tabulación y entonces generar espacios automáticamente. Eso no es centrar el documento. Si ustedes se fijan, si yo selecciono este texto, está alineado a la izquierda, no está centrado. Y si yo lo centro, me lo centra en función de todos los espacios o tabulaciones que hice y fíjense que no queda centrado. Entonces, nunca centren los títulos ni los textos con espacios, sino que seleccionan lo que quieren centrar o lo que quieren alinear a la izquierda, a la derecha o justificado y aplican esa alineación. Aquí lo que nos falta, por ejemplo, es poner otro color de fuente, ¿sí? Podemos poner, a mí me gusta ese. Bien, y después lo que les pide es entonces poner distintos tipos de letras, tamaños y colores. Por ejemplo, podemos seleccionar toda esta primera parte y elegir un tipo de letra que nosotros querramos. Y para la otra parte que habla de población, por ejemplo, otro tipo de letra. Esa como es más chiquita, necesita un poquito más grande el tamaño del texto. Y quizá a esta otra de religión le podamos poner otro tipo de letra. Bien, cada uno va a elegir lo que necesite, lo que quiera, ¿sí? Lo que sea de su agrado, mientras que quede un documento presentable, acorde, bien. Podemos elegir, sino también, que todos los párrafos tengan el mismo tipo de letra. Habíamos elegido Corbel, todos con el mismo tipo de letra, pero, por ejemplo, los títulos sí los ponemos con otro tipo de letra. Entonces, todos los títulos iguales y todos los párrafos iguales. Eso es como ustedes quieran, hagan un documento mientras que les quede prolijo, agradable, ¿sí? Que no quede un medio así cachivache por los distintos tipos de letra que uno use. Bien, pueden hacerlo, ¿sí? Fíjense que acá está quedando bastante parejito todo, ¿eh? Bien. Continuando con las consignas, desde el área párrafo nos pide alineación, centrada para títulos, justificada para párrafos y sangría en primera línea.
Entonces, vamos al documento. Nos pide alineación centrada para títulos. En este caso ya lo hicimos. Bien, vamos por los demás. Entonces, seleccionamos y centramos. Seleccionamos y centramos. Así con cada uno de los títulos de todo nuestro documento. Todos, ¿sí? Yo solamente hago algunos ahora. Y los párrafos justificados nos pide. Entonces, seleccionamos los párrafos y justificamos. Fíjense la diferencia. Esto está alineado a la izquierda. El documento, perdón, el renglón de texto termina donde terminó de escribir, ¿sí? En cambio, si yo justifico, queda de ambos lados, de ambos márgenes de la hoja, bien parejo. Queda prolijo, ¿sí? Volvamos a ver. Selecciono y justifico. Y así con cada uno de esos. Con todos los párrafos del documento, ¿sí? Vamos a continuar con diseño de página, esa solapa, en la que vamos a configurar la página, los márgenes todos en 2 centímetros, orientación horizontal y tamaño carta. Entonces, nos vamos a diseño de página. Los márgenes, todos en 2 centímetros. En las opciones que están establecidas, no existe esa opción de todos en 2 centímetros. Entonces me voy a márgenes personalizados y acá lo voy a definir. Superior izquierdo, inferior y derecho. Todos en 2 centímetros. Pueden utilizar las flechitas que están acá para indicarlo o simplemente pueden borrar el número y escribir el que corresponda. Eso lo hacen como a ustedes les sea más fácil o mejor. Acepto, todos en 2 centímetros. Fíjense que el margen que antes estaba desde el borde de la hoja hasta que empieza el texto era mayor que el de ahora. Voy a deshacer para que lo vean. Este es el que estaba, voy a rehacer, este es el que definimos nuevamente. La orientación nos pide que sea horizontal, con lo cual va a cambiar bastante lo que vemos, ¿sí? Y el tamaño de la hoja que sea carta. Bien, acá no va a cambiar porque yo ya tenía en ese tamaño. Si tuviera en otro, luego cambio el tamaño y también cambian las opciones de mi documento. También nos pide que en el área fondo de página pongamos bordes de página. Entonces, vamos a la opción bordes de página, no debemos seleccionar nada y tenemos la opción cuadro, cuadro con sombra o 3 dimensiones, es indistinto, ¿sí? Van a encontrar, son solamente distintas características del borde. Luego acá tienen que elegir un tipo de borde que les guste, hay muchísimos. Entonces, elegimos uno, luego elegimos un color de borde, yo voy a elegir así uno celeste, y el grosor puede ser 3 puntos, puede ser 6 puntos, puede ser 1,5 puntos. Eso de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿sí? En arte, en vez de poner este tipo de líneas, pueden poner dibujos que quedan como bordes. Quedan muy lindos también, ¿sí? Así que ustedes apliquen lo que quieran. Tienen muchísimos dibujos para poner. Aplicará todo el documento, esta sección, solo la primera página o todas menos la primera página. En nuestro caso, yo le voy a poner que lo haga en todo el documento y acepto. Fíjense cómo ahora puso una línea de borde y lo hace en el sector de margen de la hoja. También me pide que a los párrafos les aplique espaciado posterior. Bien, para aplicar eso yo tengo que seleccionar los párrafos. Entonces, en lugar de seleccionar párrafo por párrafo o hacerlo yo de manera manual haciendo esto y esperando que termine de seleccionar todas las hojas utilizadas, lo podemos hacer directamente desde la solapa Inicio, Seleccionar, seleccionar todo. Eso selecciona absolutamente todo el documento de una sola vez, ¿sí? Bien, entonces, ahí nos vamos a la solapa Diseño de página y tenemos la opción de párrafo. Voy a desplegar el menú y voy a elegir que en el espaciado posterior me haga 6 puntos. ¿Qué significa eso?
Cuando un párrafo termina, es decir, cuando nosotros hacemos un punto y aparte y comenzamos a escribir un nuevo párrafo, bueno, va a ser un espaciado mayor que el que hay entre un renglón y otro, ¿sí? Acepto. Fíjense lo que hizo, ven, separó un poquito los párrafos. Cada vez que hago un punto y aparte, no hace el mismo espacio entre un renglón y el otro del mismo párrafo, sino que hace un espaciado mayor. Si ustedes ponen un espaciado más grande, vamos a hacer un espaciado en lugar de 6 puntos de 12, van a ver que es mayor el espacio, ¿sí? Bien, pero yo solamente con un espaciado de 6 estoy bien, me parece que queda lindo, prolijo, y ese es el que voy a dejar. Bien, luego de ya usar todas las opciones de diseño de página, vamos a la solapa Insertar. Hago un lugarcito para explicarles esto. Cuando ustedes ven en los documentos que los subraya con una línea ondeaditas de color rojo, azul o verde, es porque ahí hay algún error de ortografía, ¿sí? Con rojo puede señalar palabras escritas en inglés o en cualquier otro idioma y que no las reconoce, palabras, perdón, que no tiene como en su diccionario Word, y por eso al no reconocerlas o al estar mal escritas, la subraya para que nosotros prestemos atención y la corrijamos. Y subraya con verde, por ejemplo, cuando hay errores gramaticales, como en este caso, que yo lo que tengo después de los 2 puntos son 2 espacios y no 1. Entonces ahí ya lo marca con verde porque eso no debería suceder. Es un solo espacio. Fíjense que yo le borro el espacio y ya saca el subrayado verde. Es decir, ese subrayado, con el color que sea, siempre va a aparecer en pantalla, ¿sí? Únicamente en pantalla para avisarnos a nosotros, alertarnos de que tenemos que hacer una corrección o que hay un posible error. Si nosotros lo corregimos, desaparece y si no va a quedar, pero si mandáramos a imprimir el documento, esos subrayados no figuran en el documento impreso, lo vemos solo en pantalla. Bien, entonces, continuando con la solapa Insertar, tenemos que insertar una portada, dice, desde el área Páginas. La portada es una hoja que se va a insertar antes de esta primera hoja que nosotros estábamos haciendo. Entonces, nos vamos a la solapa Insertar, en el área Páginas tenemos Portada. Las portadas tienen distintos diseños, podemos elegir el que nosotros querramos, ¿sí? Yo voy a elegir este de los círculos, y aquí es donde nosotros tenemos que completar con los datos que nos pide o no. Escribir el título. Bueno, el título que vamos a utilizar va a ser Argentina, por ejemplo. Subtítulo del documento. Algunas características importantes, puede ser un subtítulo o lo que nosotros querramos poner. Si no queremos un subtítulo, lo que hacemos es marcar, ven acá, ahí donde dice subtítulo, marcamos y borramos con la tecla suprimir del teclado. Entonces no tendríamos un subtítulo. En el caso de que querramos escribir una breve descripción, como dice acá, o un resumen de lo que es el documento, de qué se trata, lo escribimos. Yo voy a poner características importantes de nuestro país, por ejemplo. Y en usuario, ustedes escriben el nombre de ustedes, ¿sí? Si no quisieran ponerlo, como les decía, lo borran, ¿sí? Y si no, bueno, escriben usuario, ustedes ponen el nombre y apellido de ustedes. Y la fecha. Y desde acá ya tienen directamente para seleccionar. Entonces ponemos miércoles 3 de agosto. Bien, estos dibujos también se pueden modificar. Ahora les voy a mostrar cómo.